¿Cómo le va? Que dice muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿Cómo nos comunicamos con el otro? ¿Cómo trazamos la aceptación de aquel que piensa distinto que nosotros? ¿Qué es lo que ocurre con la pasión, con el amor que ponemos en juego, con la política, con la búsqueda de la dignidad? Todo eso, le pregunto esta noche, ¿puede ser parte de un comercio? ¿Puede tener que ver con un intercambio interesado? ¿Puede rozar el cinismo incluso para poder llevar adelante esa transacción? En nuestra sociedad, pero también en otras sociedades, por supuesto de la región, hay muchísimas diferencias entre las personas que la conforman. Hay numerosas grietas que se trazan en forma cotidiana y que tienen una relación directa no solamente con lo social y con lo económico, sino también y sobre todo con lo étnico, con lo racial, con la cuestión territorial, con la ideología, con la política. Son numerosas las grietas que recorren a cada una de estas sociedades. La pregunta es si puede establecerse un diálogo atravesando esas grietas, si cabe la posibilidad de confiar en el otro, a pesar de que piensa distinto de lo que uno intuye y de lo que uno piensa. La Argentina enfrenta un escenario realmente muy complejo. La Argentina uno podría definirla en varios aspectos. Una forma de aproximarnos es con estos conceptos que yo les esbozaba hace apenas un minuto. Es una forma de aproximación de tantas que existen, por supuesto, y es arbitraria, como cada una de las formas que elegimos. Pero en esta Argentina, la de los últimos meses, la que ha emitido su voto, la que ha elegido nuevamente un presidente, si algo queda en claro es que un sector de la sociedad ha levantado la mano y ha alertado sobre la profundización de la pobreza, de la indigencia, sobre un crecimiento, el de la desigualdad, y sobre una forma sistemática de generar exclusión en la Argentina. Del otro lado, uno podría pensar que existe otro sector de la sociedad que no considera que estas cuestiones sean urgentes ni que merezcan una resolución inmediata. Es decir, que de un lado uno podría pensar que están los perdedores de un modelo que lo que ha propuesto ha sido en gran medida el desempleo, la falta de creación de puestos de trabajo, las dificultades de afrontar lo que yo llamo la vida material de los argentinos, esas dificultades de pensar en proyectarse a corto y a mediano plazo, en recrear las posibilidades del crecimiento económico, de integrarnos socialmente, de vivir dignamente. Es parte de un conjunto de perdedores que lo que están viendo es que la Argentina pierde gravitación en términos industriales, que pierde valor agregado, que ha reprimarizado en gran medida su formato económico, que en todo caso existe la preponderancia a la financiarización de la economía. La tasa de interés es aquello que reina por sobre la posibilidad de poner en marcha algo, de generar crecimiento económico, de generar inclusión. Y del otro lado, están aquellos que no consideran urgente ni relevante que desde el poder de turno se dicten las cuestiones básicas de la meritocracia, del individualismo, de la competitividad, que exista cierto discurso del odio, que roce muchas veces la xenofobia. Todo esto está instalado, mucho de esto ha bajado desde el poder en los últimos años. Y hay un sector de la sociedad que como mínimo no lo considera un verdadero problema. Mire, si yo tuviese que elegir un punto esta noche para reconocerlo, para identificarlo, que cruza transversalmente todos estos conceptos, yo le diría que elijo la soledad de aquel que está encerrado, la soledad de aquel que no tiene la posibilidad de la política, de lo colectivo, de la movilización, la soledad que es tan común en este momento en todas las sociedades del mundo. Y elijo un texto para mostrárselo, elijo un texto que yo quiero mucho, y que se llama En la soledad de los campos de algodón. En la soledad de los campos de algodón es una obra de teatro
que escribió allá por fines de la década del 70, 1977, 78, el genial Bernard-Marie Coltès, un autor francés, que termina publicándolo a partir de los primeros años de la década del 80, que termina representando esa obra de teatro a mediados de esa década y que llega a la Argentina muchos años después. En algún momento esa obra la dirigió al gran Alfredo Alcón, la protagonizó Leo Sbaraglia. Y la realidad es que plantea sobre todas las cosas una metáfora directa, una metáfora totalmente diáfana, que es ¿a qué queda reducida la sociedad cuando esa misma sociedad solamente representa un instrumento de mercado? Cuando esa misma sociedad solamente tiene en cuenta lo salvaje que muchas veces dictan las relaciones de poder. Eso representa en la soledad de los campos de algodón. Mire, el argumento es sumamente sencillo. Hay, por un lado, un personaje que es un dealer, y hay otro que es un cliente, un comprador. Son dos personajes nada más que tiene la obra a lo largo de todo el recorrido. Ese dealer no sabemos bien y no vamos a saber bien nunca qué es lo que le va a ofrecer. Y por otro lado hay un comprador, un cliente que tampoco está seguro qué es lo que quiere comprar. Y así van enhebrándose los monólogos y se establecen alguna especie de diálogo en esa obra, donde si algo va a quedar en claro es que ese encuentro en horas de la madrugada, en un lugar que no reconocemos, pero que podríamos pensar que es la periferia, que es un conurbano, donde sobrevuela la violencia, donde existe aposentado muchísimo malestar, que en ese conurbano, que en ese sector donde se pondera la violencia, tiene lugar este abordaje. Lo que va a decir Coltès es la hora en la cual los hombres y las bestias se tiran uno encima del otro. Es la madrugada, hay una completa oscuridad y en ese contexto es que existe este personaje, este dealer, no sabemos qué vende, sí sabemos que se maneja en forma salvaje, sí también sabemos que Coltès lo va a pintar como un personaje marginal, como un personaje que viene de los bajos fondos, que tiene un recorrido que en muchos aspectos podría ser ilícito, que tiene que ver con lo ilegal, que representa lo peor de la sociedad visto del lado del poder y visto del lado de la vereda de enfrente. Y de la vereda de enfrente está el cliente que no sabe qué es lo que quiere comprar, pero que representa el mundo blanco, que representa la élite, que representa la concentración de la riqueza, que tiene poder adquisitivo y que sabe que está del lado más cómodo de la sociedad, que sabe que él es el que marca las reglas de juego. En ese contexto es que se da esta larga conversación, donde por supuesto se da la seducción del uno y del otro, porque son complementarios, porque el dealer necesita del comprador y del cliente, y porque el cliente necesita del dealer. Y en ese juego de palabras, en ese juego de monólogos que se van enhebrando, es que nos vamos dando cuenta lentamente que se instala un malestar, que existe y que va a perdurar la discriminación, que va a discriminar la xenofobia, que va a ser imposible superar la meritocracia de aquel que se cree que está salvado y de aquel que se cree que está condenado por más que haga lo que haga. Es en ese contexto que se plantea sin ninguna duda un interrogante y es ¿qué es lo que los va a sacar de esta situación? Y no hay nada que los saque de esta situación. Ahí es el planteo que termina haciendo Coltès, donde este diálogo que yo le propongo, donde este diálogo que de alguna manera rescata Coltès, es quizás la llave de salida a un lugar que nos está totalmente vedado. Es una Argentina donde las políticas económicas han excluido a un sector muy importante de la sociedad. Es una Argentina donde de alguna forma uno puede adivinar que en todo caso lo que llega es la indiferencia del poder de turno. Mire, si hay un elemento que rescata Coltès en este contexto donde vamos a ir recorriendo con las páginas tratando de averiguar qué es lo que se vende, qué es lo que se quiere comprar, cómo es que el dealer se va a ir acercando,
qué forma tiene lo salvaje en un texto, lo que vamos a descubrir es que en definitiva va a ser Cortés el que va a poner sobre la mesa la importancia de las palabras, el que va a tratar de marcarnos que existe un diálogo y que ese diálogo es quizás la postergación de los enfrentamientos inevitables, que ese diálogo es quizás al mismo tiempo aquello que se va a ubicar entre las palabras y la violencia, que es el diálogo, que es la palabra, aquello que puede atravesar todas las grietas que están instaladas en cada una de estas sociedades. En una Argentina que es más desigual, en una Argentina que es menos inclusiva, donde hay mayores niveles de pobreza y también de indigencia, quizás sea la palabra, quizás sea la política, quizás sea el lenguaje lo que establece ese diálogo, y quizás sea ese mismo diálogo la llave de salida a un laberinto que, señoras y señores, ha dibujado el poder desde hace 4 años.